Hola, bienvenidos a tu podcast Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Como siempre, trayendo temas de interés a la población guatemalteca, donde nosotros podamos conocer nuestros derechos y obligaciones y poderles explicar de forma fácil, entendible y que ustedes puedan entender este tema que vamos a tocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente genera mucha controversia en muchas familias guatemaltecas y es la pensión alimenticia. Vamos a hablar quién es el obligado en dar la pensión alimenticia, cómo se debe de dar la pensión alimenticia, de qué forma, qué pasa, qué sucede si la persona obligada no da la pensión alimenticia. Y como siempre, realmente traemos a un invitado experto, es una invitada experta en la materia con mucha experiencia que nos va a llevar de la mano paso a paso para que nosotros hoy vayamos entendiendo sobre todo lo relacionado a la pensión alimenticia. Entonces, quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Carolina Vázquez. Licenciada, es un gusto tenerla por acá. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá y poder hablar de este tema y sobre todo que la población pueda enterarse y puedan tener más información escuchando este episodio. Como ya escuchó, el tema de hoy es su fuerte, a lo que usted se dedica y realmente pues la población guatemalteca la ha visto, la ha escuchado en TikTok hablando de pensión alimenticia. Y para comenzar y para que pues vayamos familiarizando, ¿nos podría explicar qué es la pensión alimenticia aquí en Guatemala? Claro, según el Código Civil, la pensión alimenticia es todo el sustento, incluyendo no solo alimentos, sino también vivienda, educación, salud y todo aquello que sea concerniente para la sobrevivencia diaria de un menor de edad y en algunos casos también de un mayor de edad, siempre y cuando el mayor de edad pues no tenga sus capacidades para poder proveerse por sí mismo. Interesante eso, ¿verdad? Porque ¿quiénes tienen derecho a recibirla? Los menores de edad, pero también los mayores de edad. ¿Y cómo se da en ese caso? Así es. Un mayor de edad también puede recibir pensión alimenticia, pero el mayor de edad no debe, debe de tener ciertas discapacidades que le impidan que pueda sostenerse por sí mismo y que por eso va a ser dependiente de otra persona. Es bien importante aclarar que para que esto sea así, esa discapacidad debe ser declarada de forma judicial, que de forma jurídica se llama en estado de interdicción. Entonces, al estar declarado en estado de interdicción, ya se puede solicitar pensión alimenticia para el mayor de edad. Si no tiene esa declaración de forma judicial, no se puede solicitar, es solo porque lo estamos viendo, obviamente de forma moral, si quieren aportarlo, sí, pero para que una pensión sea declarada jurídicamente para un mayor de edad, previamente debe de ser declarado en estado de interdicción para poder hacer este Básicamente pago. es una persona que realmente no se vale por sí sola, ¿verdad? Tiene Exactamente, algún tipo de enfermedad que al final no puede ser mental o física. exacto. ¿Y quién es el obligado ahí a pagar la pensión? Comúnmente, ¿verdad? Sí, los obligados pueden ser los padres. También pueden ser los hijos ya mayores de edad o pueden ser los hermanos. Y cuando un hijo mayor de edad estudia, ¿todavía tiene derecho a esa pensión que realmente, pues comúnmente se dice que es para un menor, pero si todavía él sigue estudiando, ya mayor de edad y todavía tiene derecho a esa pensión legalmente? No, legalmente no. Y es una pregunta bastante común, eh, que sí, yo lo he visto en varios de mis videos que he subido a TikTok, en donde varias personas opinan y todos opinan de forma diferente. Sin embargo, hay familias que están acostumbradas a apoyar a sus hijos ya mayores de edad para que vayan a la universidad y que son del concepto de que los van a dejar de apoyar hasta que hayan terminado la universidad, pero legalmente esa obligación no existe. Al cumplir 18 años son mayores de edad y ahí se acabó la obligación de pagar pensión alimenticia. Que lo quieran hacer de forma voluntaria es totalmente válido. Sin embargo, no va a existir ningún convenio en donde se van a poder comprometer y que luego lo van a poder ejecutar porque no existe. La obligación es hasta los 18 años. Ya escucharon los jóvenes que nos están viendo y ya cumplieron los 18 años.
Si su padre todavía le está dando algo, si le está dando estudio, aprovéchelo, porque obligado ya no es. Y que realmente hemos escuchado cuando uno toca este tema, pero es que mi papá me dijo que hasta que yo saliera de la universidad. Sí te dijo, pero el derecho no está, o sea, no hay una forma, no hay un documento, no hay un artículo de cómo poder obligar al padre a que al final termine el hijo, que ya es mayor de edad, la universidad y él siga pagando y siga pagando. Eh, Sería genial que pudiéramos explicar de qué forma o cuáles son las formas de poder pedir la pensión alimenticia. Porque regularmente cuando se pide la pensión alimenticia es porque hubo una separación o de repente hasta un divorcio, ¿verdad? Claro, sí, la pensión alimenticia la pueden pedir ya sea de forma voluntaria o de forma judicial. Yo siempre aconsejo a las personas que traten de hacerlo de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia va en base a la dinámica familiar. ¿Y quiénes conocen la dinámica familiar? Mamá, papá, Ajá, los hijos. O sea, es bien difícil cuando, bueno, no difícil, sino emocionalmente, porque todo el tema de familia incluye muchas emociones, aparte de lo legal y de las obligaciones, porque alguien externo se está metiendo al entorno familiar. Yo como abogada, que ni siquiera sé cómo viven ustedes, me voy a meter. El juez va a entrar a ver cómo estaban viviendo ustedes, ¿verdad? Entonces, no es necesario. Sin embargo, por lo mismo, temas de parejas, las separaciones, los divorcios son bien complicados. ¿Cuál es lo común? La mala comunicación. Nosotros terminamos la relación, yo no lo quiero ni ver, ya, cucaracho, no quiero ni ver. Eso es uno de los principales impedimentos para que no se fije una pensión alimenticia de común acuerdo. Es lo ideal. Y de hecho, por eso existe el centro de mediación. El centro de mediación está previo a un proceso judicial. Y todos deberían de ir al centro de mediación o deberían de ir ante un notario y así celebrar un convenio de forma voluntaria. Es lo ideal. Si ustedes saben que como pareja no funcionan, pero como papás sí tienen que funcionar porque hay un menor de edad que los va a mantener unidos, quieran o no quieran, hasta que cumplan los 18 años. Entonces, ¿cuál es el tema complicado? De que empiezan a mezclar lo emocional, lo de que eras mi pareja, con el tema de que eras papá. Y son cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué hago yo como mamá? Quiero quitarte lo mayor que pueda. ¿Y qué hago yo como papá? Quiero darte lo menor. menos que pueda. Ajá, entonces entran en un gran conflicto sin ver que acá la parte vulnerable es el menor de edad, sin ver que a quien hay que proteger es al menor de edad. Entonces, la idea es, si yo sé como mamá que yo gasto tanto para el colegio, tanto para el bus, para la niñera, para la luz, el alquiler y todo esto, entonces voy a sacar un presupuesto, voy a solicitar lo justo y yo como papá soy consciente, yo viví con ellos, yo sé cuánto daba de gasto, entonces yo defino cuánto es y de común acuerdo establecemos cómo vamos a hacer eso. Vamos y firmamos un convenio, es lo ideal. También, a la hora de poder firmar un convenio hay ciertas ventajas, porque de forma libre podemos pactar, por ejemplo, los gastos fuertes de inicio de año, las inscripciones, la compra de útiles escolares, libros, ¿qué otra cosa viene? Uniformes, que son gastos que no se van a dar durante el año y que si lo pactamos de forma voluntaria, entonces podemos definir a quién le va a corresponder esos gastos o cómo nos los vamos a dividir. También en el tema de salud, los niños no se enferman todo el año, se enferman de forma inesperada. ¿Quién lo va a cubrir? Si hacemos todo de forma voluntaria, podemos definir bien cada uno de esos rubros y cómo lo vamos a manejar. La otra forma es judicial. En la judicial no vamos a tener ese chance de poder definir todo eso. ¿Por qué? Porque ante el juez vamos a ir a hacer una solicitud en específico que nos declare un monto de pensión alimenticia en base a los ingresos que tenga la persona y a la necesidad que tenga el menor de edad. El juez va a evaluar las pruebas y con eso va a declarar la pensión, que debe ser líquida y exigible y de forma mensual. Entonces no hay chance de decir, que en noviembre me dé esto, que en junio me dé esto. Es Porque, variar, la verdad. exacto, porque es
tal y como lo establece la ley. Entonces, esas son de las ventajas que se tiene al solicitar una pensión alimenticia de forma voluntaria y no de forma judicial. Pero específicamente esas son las dos formas en las que se pueden solicitar. Evitarse el pleito, o sea, porque al final están obligados. O sea, la Exacto. pensión no es algo que yo de repente sí quiera pagar, no que debo de pagar. Y tú tocaste un punto, la verdad que es bien importante, porque tocaste, puede ser voluntario y tocaste mediación. Entonces ahí podríamos nosotros explicar también de que por un lado es gratis, totalmente gratis, no se gasta nada más que el tiempo, ¿verdad? Y que hay que ir a verle la cara al hombre. Pero por otro lado, también se puede hacer porque ahí sí se necesita de un notario, ¿verdad? Para que haga el documentito y al final, pues en ambos lados quede pactada la pensión y respaldado el menor, porque al final es para el menor, ¿verdad? Exactamente, sí. Regresando al tema de mediación, y para que todos estén enterados que incluso mediación es el lugar ideal para ir a realizar un convenio, más que con un notario. ¿Por qué? Porque el día de mañana si hay algún incumplimiento y fuimos con un notario, tenemos que ir a homologar ese convenio, mientras que mediación ya lo hace. En mediación no se necesita el acompañamiento de un abogado, a menos que lo quieran, porque sí se permite, pero no es necesario. Y lo que tú dijiste es completamente cierto, que es gratis. Es gratis. Gratis. Y para hacer la petición, ¿se necesita un abogado? No, tampoco. A mediación llegan y ahí son invitaciones porque no son citaciones, no estamos ante algo judicial, que creo que también ese es el temor o el desconocimiento que se tiene, que se cree que al llegar al centro de mediación ya estamos dentro de un proceso judicial, lo que Y ya les va a tiene afectar problemas. legalmente, Ajá, exacto. ¿no? Y no, el centro de mediación es previo. Entonces, ahí todavía no hemos iniciado nada judicial, no se habla de citaciones, no es obligatorio llegar tampoco, porque son invitaciones si se quiere llegar a platicar y llegar a un acuerdo y se cierra en mediación. Y ahora viendo el ejemplo que das, bueno, forma voluntaria, yo sí acepto, dijo el TikTok, yo no acepto, pero de forma voluntaria, pues llegamos, pactamos. Ahora bien, si no es de forma voluntaria, ¿cómo se hace la petición? ¿Se necesita un abogado? ¿Qué documentos debe de llevar? Ahí sí. Si es de forma judicial, es a través de una demanda, es el juicio oral de de fijación de pensión alimenticia. Definitivamente necesitan el auxilio de un abogado porque no pueden redactar una demanda solitos, ahí Claro. sí lo tienen que hacer obligatoriamente. Y pues en cuanto a la documentación que se necesita, primero, la esposa, si son casados, tiene derecho a una pensión alimenticia. Entonces hay que acreditar ese vínculo del matrimonio, el certificado de matrimonio. Sí, para la esposa, para que pida su pensión alimenticia. Posterior, va los hijos, la pensión alimenticia por eso. Entonces hay que acreditar la afiliación del certificado de nacimiento de los hijos para acreditar que sí es el padre a quien se le va a solicitar la pensión alimenticia. Importante, si se tiene, bastante pertinente y oportuno, algún comprobante para determinar cuáles son los ingresos de la persona a la que estamos demandando, ¿verdad? Porque no existe cantidad exacta, sino ciertos rubros para definir la pensión. Entonces se va a hacer en base a la capacidad de pago. Para demostrar la capacidad de pago, si tenemos estados de cuenta, algún comprobante del pago que recibe la persona a la que vamos a demandar o algo que demuestre más o menos cuánto está ganando, sería Y totalmente que eso es ideal. súper clave, de verdad, Linda, porque vienen las mujeres y a veces piden un monto, que pues nunca va a poder pagar él porque él no gana esa cantidad. Entonces Exacto. es clave saber cuánto gana él, porque en base a eso es donde se da la pensión, Claro, ¿verdad? claro. Un ejemplo sencillo, tenemos un salario mínimo, ¿verdad? Una Ujú. persona que gana el salario mínimo y le queremos pedir 5,000 quetzales de pensión, imposible. ¿Cómo nos va a pagar 5,000 quetzales si está ganando abajo de esos 5,000?
es bien importante saber cuánto gana, porque en base a eso se va a pedir y que tiene que ser una pensión totalmente realista, ¿verdad? Si yo sé que la persona no devenga más y eso es lo que yo elegí en su momento para que fuera el papá de mis hijos, pues definitivamente no le puedo exigir más de lo que ha ganado. Y que también, entonces, otro de los documentos que se necesita es acreditar los gastos que tiene el niño. Es que no es necesario, pero realmente si queremos pelear una buena pensión, entonces también acreditemos en qué gastamos, ¿verdad? Entonces, si estamos arrendando un lugar, mostremos el contrato de arrendamiento para demostrar cuánto se paga de renta, cuánto gastamos en luz, cuánto gastamos en el colegio. Obviamente, en Guatemala todos vamos al mercado, ¿verdad? En el Claro, mercado claro. no nos dan factura. Ajá. Eso no se puede, no se Con puede. eso no voy a ir solo a la Torre en Napal, porque si no, tal vez Ajá, no le ajá, vas a traer sí, sí, cuenta. no, no, no. No, es lógico, ¿verdad? Todos sabemos cómo funciona, cómo lo hacemos. Sin embargo, hay cosas que sí se compran en el supermercado. Cuando estamos ante la pensión de un bebé, los pañales en el Pañales. supermercado, ¿verdad? La fórmula, la leche, todas esas cosas en donde sí nos dan factura, pues bastante oportuno meterlo, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir con la prueba en la mano, ¿verdad? No solo yo quiero esto porque esto, no. Él gana tanto y el nene necesita tanto. Y aquí está el comprobante que él gana esto y aquí está el comprobante de cuánto gasta. Entonces el juez, ¿qué va a hacer? Evaluar todo eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los parámetros para fijar la pensión alimenticia del 35 al 50% del total de ingresos fijos y comprobables? Y esto es bien valiente porque a la modalidad de acá en Guatemala, casi en todos los lugares para motivar a las ventas y todo, se gana en comisiones. Comisiones. Exacto, Ujú. pero eso no es un ingreso fijo. Exacto, es variable, ¿verdad? Exacto, es variable. Entonces, el monto que sí que le va a tomar valor es al ingreso fijo. Por supuesto, hay casos en los cuales las comisiones son bastante altas y que obviamente ahí sí se debe de considerar, no la comisión como tal, porque va a ser siempre, variable, pero sí, por lo menos, elevar un poco el monto. Por ejemplo, si tuviéramos un caso en el que el sueldo base es el salario mínimo, pero está recibiendo, comisiones arriba de 50,000, 60,000 quetzales, es un caso que hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque no podemos fijar una pensión en base a los 3,000 y algo del salario mínimo, cuando, realmente hay un ingreso bastante fuerte y diferencial en Tendrían las que comisiones. promediar. Exacto, exacto, exacto. Y, parte de llevar un juicio completo y tener una buena dirección y procuración dentro del proceso es, solicitar también los informes de los movimientos de los consumos de la persona a la que estamos demandando, ¿verdad? Porque no es coherente decir yo gano, cierta cantidad que es menor, pero que mis consumos son bastante Son altos. superiores al Ajá, salario, ¿verdad? exacto. Entonces ahí hay incongruencia, ¿verdad? Y hacerle ver todo eso al juzgador, pues es bien, bien oportuno para que se determine que sí se están recibiendo varios ingresos o personas que tienen ingresos de varios lugares y que quieren solo mostrar uno, ¿verdad? Para que se les fije una pensión menor y no es así. Tú dijiste algo que la verdad que a todos les interesa, bueno, a los hombres les interesa más, porque tú dijiste que la mujer tiene derecho a una pensión. Y pues sí, hemos escuchado, sabemos, es legal que sí tiene derecho a una pensión, pero ¿en qué momento la pierde? Porque obviamente ahí ya hubo una separación, ya hubo un divorcio, pero porque todos tienen esa pregunta y siempre me la preguntan, tengo derecho a seguirle pagando pensión, pero si ella tiene más hijos, tiene otra pareja, ¿en qué momento se pierde esa pensión de la mujer? Sí, la pensión de la mujer se pierde al momento que ella contrae nuevo matrimonio o que pueda cometer algún tipo de perjuicio en contra de la persona que le está proveyendo esa pensión, y que eso sea que atente contra el honor de la persona y que sea totalmente falso, ¿verdad? Por ejemplo, una denuncia falsa, algo que le esté afectando a quien le está proveyendo de la pensión, es una de las causales para poder extinguir la pensión hacia la mujer.
principalmente también cuando ellas se casan nuevamente, ¿verdad? Porque si se casan nuevamente se entiende que se le da a la mujer que está desprotegida, que de alguna forma la mayoría de mujeres, no en todo caso, y menos ahora, ¿verdad? Pero todavía hay bastantes mujeres que dedican toda su vida al hogar, que Exacto. puede que tuvieron alguna profesión en algún momento, pero nunca la desarrollaron porque se quedaron en el hogar y entonces no ejercieron, no se dedicaron a hacer nada más y por eso hay una desprotección y quedan como la parte vulnerable. Entonces, por eso es que el hombre cuando ha sido el proveedor y cuando tiene la capacidad de pago, está obligado a continuar proveyéndole a la mujer porque ella pausó su vida por criar a los hijos, por involucrarse en el matrimonio, pero si ya tiene un nuevo matrimonio, definitivamente pues ya tiene quien la provea de Y si nuevo. solo tiene pareja, y si tiene, o si ya tiene un bebé, obviamente que no es De de él, la otra ajá. persona. Eh, es dependiendo, porque ahí se tiene que iniciar un proceso de extinción de pensión alimenticia y dependiendo qué tanto se acredite. Lo que pasa es que cuando no hay un vínculo de matrimonio, puedo decir, sí, era mi pareja, yo me embaracé, pero me dejó. Eh, Y entonces, siempre no está contento. exacto, y entonces, ¿cómo lo pruebo? Ante un proceso. En cambio, cuando hay un matrimonio, está el certificado de no matrimonio. Ya no hay nada que discutir. Ya no hay nada que discutir y no, y aquí no estamos ni a favor del padre ni a favor de la madre. Y también queremos externar una felicitación a todas las madres luchonas porque estamos en el mes del Día de las Madres. Y la verdad que aquí en Guatemala existen muchas mujeres, en su mayoría, pues casi todas luchan por salir adelante con sus hijos. Y a veces pues hay padres irresponsables que pues no cumplen con la pensión y sin embargo pues ellas siguen adelante, gradúan a sus hijos y como tú dijiste, pues al final dedican toda la vida a la familia y logran tener pues unos buenos hijos y la verdad felicitaciones a las que son madres y pues sigamos con el tema y ¿cuánto tiempo consideras tú que se puede llevar un proceso? Porque realmente pues Sí, hay derecho de defensa, o sea, no está todo perdido que a mí me demanden, yo tengo derecho a defenderme. ¿Cuánto tiempo se podría llevar? sí, el tiempo va a variar dependiendo, pues, cómo conteste la otra parte y qué tan cansada lo haga, pero el tiempo común podríamos hablar, unos 8, 12 o hasta 18 meses. Va variando porque es lo que te digo, depende qué es lo que vaya a plantear la otra persona. Depende del juzgado también, porque no es lo mismo hablar de un proceso que está acá en Guatemala, que por lo general los juzgados se mueven un poquito más, hablar un proceso en Villanueva, un proceso en Misco, que son un poquito más lentos No, que en lento Antigua los juzgados, Guatemala. ¿no? Ajá, exacto. Entonces, desde el inicio, al plantear la demanda, aceptan la demanda y nos fijan audiencia. Esa audiencia, por lo general, son 2 meses o 3 meses después de presentar la demanda. Entonces, ahí ya se nos fue bastante tiempo que es bien importante que desde que se da la aceptación de la demanda se fija una pensión provisional. Sí. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque si vamos a dejar una audiencia en 3 meses, no significa que esos 3 meses el niño va a quedar desprotegido, sino que en esos 3 meses el niño ya puede empezar a gozar de la pensión provisional y el papá ya está obligado a pagar esa pensión provisional. No es necesario que se termine el proceso hasta que para empezar a pagar, sino que desde el inicio ya tiene una obligación. Luego de la audiencia en donde se va a conocer el objeto de la demanda, se va a conocer de una vez el ofrecimiento de prueba. En esa misma audiencia cada uno debe asistir con sus pruebas. Si el juez lo considera oportuno o considera que debe de realizarse, pueden realizarse 2 audiencias más para diligenciamiento de prueba. Entonces, ahí estamos hablando de, ¿qué? Unos 2 meses más. Si te das cuenta, ya llevamos 5 meses. Eh, por ejemplo, en mis demandas,
que sí son un poquito más tardadas, porque yo sí pido estados de cuenta de hasta abajo de la tierra. Que comprueben todo. Sí, que comprueben todo. Entonces, imagínate cuántos bancos tenemos en el país, ir a dejar el oficio El a oficio. cada uno de los bancos, que responda a cada uno de los bancos, es bastante tiempo, pero yo siempre le digo a mis clientes, vale la pena. Vale la pena tanto si estás demandando como si estás siendo demandado. ¿Por qué? Porque si estás demandando, nos vamos a asegurar que tanto sus gastos como sus ingresos los podamos visualizar, podamos tener un buen panorama de qué es lo que está gastando. Y si te están demandando, nos vamos a asegurar también de que pues sea algo justo y algo de lo que realmente debes de pagar, ¿verdad? Entonces sí, mi periodo de prueba, en mi experiencia, es largo. Hay quienes es más cortito porque solo ofrecen los certificados de nacimiento, es como ahí está el derecho y ya Y tienen que ahí está el pagarlo. look. Ajá. Entonces es más cortito, pero cuando sí se propone bastante prueba, ese periodo se alarga bastante, y por eso es que yo les doy un promedio más o menos de unos 8 hasta 18 meses, y luego ya van a Ahí sí empezar a que hacer miren, el mujeres, ya tienen a su abogada, a las que quieren demandar, la licenciada sí pone todas las pruebas. Y no también, como le repito, no defendemos a nadie, pero también el tema de la pensión provisional, el padre cuando recibe la demanda puede él probar y que no quede esa pensión que al final se está pidiendo, porque si el padre no se defiende, dejan esa pensión provisional y siguen corriendo los meses y siguen corriendo los meses y hasta que se defina al final la pensión, él tiene que pagar esa pensión. Y también empieza la deuda, porque ahí empieza a endeudarse el padre. Entonces, cuando les llegue la demanda, también ahí pueden defenderse, oponerse. Y como tú dices, o sea, algo razonable, porque entendemos el descontento, el enojo, porque no sabemos cómo terminó la relación. O sea, de qué forma, cuál fue la causal para separarse. Entonces, la madre puede estar molesta y no, yo hoy sí lo dejo en la calle, quiero todo el salario y ahí es donde piden. Y pues lamentablemente a veces hay abogados y abogadas que se prestan y lógicamente no conocen la otra parte, cuánto gana él, ¿verdad? Porque al final uno va a atender al cliente que llegue y le dice, no, pues quiero ganar 30,000, llámale provisional 15 y sí, pero como uno no conoce la otra parte, ¿verdad? Sí. Entonces al final hasta uno cae en las mentiras ahí. Hasta uno cae en las mentiras de una mujer que la verdad está molesta. Y hay que tener en mente que la pensión, pues lógicamente es para los niños. O sea, siempre lo hemos dicho nosotros, una pensión es para mantener al niño, para los gastos del niño. Y si es necesario que la madre también tenga su pensión, es para ella. O sea, no se debe de utilizar el dinero para otras cosas. Y a mí me gustaría que explicaras, pues nos contaste cómo se dan las audiencias, cuántas audiencias, cómo se ofrecen las pruebas y todo, pero al final, ¿quién toma esa decisión de decir cuánto debe de pagar el padre? El juez. Sí, cuando estamos ante un proceso judicial, definitivamente quien va a fijar el monto va a ser el juez, dentro de los parámetros permitidos, 35 al 50% del total de lo que se compruebe. ¿Qué van a tomar en cuenta? Los gastos que generen los niños y la capacidad de pago. Esa es la base de todo esto, ¿verdad? Capacidad contra necesidad. Ahí está. Entonces el juez lo va a definir conforme a lo que tenga a la vista. Porque lo que tú dices, ¿verdad? Vamos a la audiencia y cada uno va a exponer pues lo que sea, ¿verdad? Y van uno en contra de otro, pero al juez lo que le va a interesar es lo que se le está poniendo a la vista, ¿verdad? Tanto en cuanto a los gastos de que generen los niños, que estén acreditados, y también la capacidad de pago que vaya a tener la persona a la que estamos demandando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo demostrar que mis hijos gastan 5,000 quetzales cada uno, pero si estoy demandando a una persona que gana 10,000, por ejemplo, no le voy a poder exigir los 15,000, ¿verdad? Entonces, sí hay que evaluar todo y creo que esa es bastante la labor de nosotros como abogados, el poder asesorar y guiar bien a la persona y hacer un proceso real. Porque yo me he topado con varias demandas en las que llegan y les piden cuando los clientes hombres que tengo, me dicen, bueno, licenciada, miren, me están pidiendo 10,000, por ejemplo, y yo gano 8,000.
Entonces, bueno, digo, ¿cómo es posible que sí hay cómo acreditar que si es un sueldo fijo, venga y estén iniciando un proceso judicial pidiendo más de lo que está el sueldo que recibe la persona? Entonces, estamos llevando un proceso desgastante e innecesario, porque sabemos que al final no va a ser, posible. Yo tengo, ahorita un proceso, en mi oficina, en donde es un niño de 3 años, y están pidiendo 41,000 quetzales de pensión por el niño de 3 años. Es totalmente irreal. Primero, ¿cómo va a gastar un niño de 3 años 41,000 quetzales? ¿En qué? ¿Qué le damos de comer al niño para que gaste 41,000 quetzales? ¿En dónde está estudiando? O sea, es algo tan ilógico. Varias veces hemos ofrecido, hemos tratado como que de conciliar, porque este proceso sí se hizo bastante grande, que estábamos en PGN, que estamos en violencia contra la mujer, o sea, entre ellos dos hay conflictos grandísimos al punto de que tenemos 21 procesos abiertos entre ellos dos. Pero la pensión es algo tan irreal, tan vulnerable para el niño, porque hasta el momento no tiene ninguna, pensión. En este caso, mi cliente es el hombre, digo yo, definitivamente no le vamos a dar 41,000. ¿Cómo le vamos a dar 41,000 quetzales? Y lo desgastante y al final Sí, traumante que es exacto. para ambos, porque pues obviamente el litigio, audiencias, contestaciones y que otra audiencia, al final no se llega a nada, eso va a ser sumamente desgastante, traumante y hasta el punto de que va a seguir pasando el tiempo y el niño se va a empezar a dar Sí. cuenta y no van a llegar a nada. Por supuesto, pero me parece totalmente increíble por parte del colega que está asesorando a la otra persona, Claro, y es lo luego que te le puede decía. hacer creer que van a fijar esa pensión, o cuánto podría ganar mi cliente para poder fijarle ese tipo de pensión. O sea, estamos en Guatemala también, y a pesar de que hay gente que tiene bastante capacidad de pago, tampoco para fijar una pensión así está. Altísima, pues. Sí, y que de verdad es bien importante para las personas ser reales también. O sea, por más que a mí el abogado me prometa que me va a conseguir una pensión de ese tamaño, ¿cómo voy a creer en algo Que así? los abogados también se tratan de vender de esa manera, ¿verdad? O sea, yo sí te voy a ayudar y le vamos a sacar todo, Ajá, y le vamos a sacar más. Y la verdad que es una mala práctica, pues, porque al final el cliente se va a dar cuenta de que no es posible y él queda mal y ya no lo recomienda a nadie. sí. Otra pregunta que se hacen mucho es, porque siempre lo dicen, ¿y la pensión puede ser pagada solo en dinero? ¿O puede ser pagada en insumos, en colegio, en vestuario? ¿De qué Sí, forma? la ley nos autoriza que sea dineraria principalmente, y en algunos casos puede ser, en especie, es llamado en especie. No les recomiendo yo que sea en especie. El problema con que se fije una pensión en especie es al momento de que exista un incumplimiento y que la queramos ejecutar. ¿Cómo la ejecuta, La verdad? ejecutamos, ajá. ¿Cómo la ejecutamos? Si fue en palabras sencillas, en especie, por ejemplo, nos comprometemos a pagarle salud, salud, solo así lo dejamos, ¿verdad? Eso ya es algo en especie. ¿Por qué? Porque no es un monto específico, solo estamos diciendo salud y ahí se acabó. ¿Qué pasa si hay una emergencia, el nene lo tenemos que hospitalizar ya y hay que operarlo? Y llamamos al papá y no aparece. Entonces, vengo yo, lo decido meter al sanatorio, al hospital, a donde sea, y el niño pues es operado y todo, y generó ya un gasto. Entonces, él se comprometió a pagar salud, pero ¿qué pasa si no me responde ahora? Porque él puede decir, yo me comprometí a pagar salud, pero en el IX o Ujú, en el el sí, Roosevelt. ajá, ajá. Y entonces, ¿cómo voy a ejecutar yo eso? Así con las facturas, pero nos metemos a un gran conflicto porque al final lo dejamos en especie. Entonces, Sí. eso no es lo ideal es una cantidad exacta. Si yo me comprometí a 2,000 quetzales, 2,000 quetzales voy a pagar. Me pagó 1,500, me debe 500. Entonces, yo sí puedo reclamar esos 500 que me debo, porque tengo el monto específico.
Y la otra opción que hay también, que los jueces a veces, pues cuando no se logra probar, porque aquí en Guatemala hay muchos hombres que al final no tienen un trabajo formal, entonces están en la informalidad, no tienen un salario, tienen, pues trabajan con alguien ahí en un negocito y tal vez sí tienen la capacidad, pero cuando no se logra probar en el juzgado viene y dice, bueno, 800, 900 o 500 más colegio, más vestuario, más esto, más el otro, y pues no queda otra forma que les toca que aceptar, porque no se pudo probar de que realmente él ganaba una cantidad. Entonces pasa de todo aquí en Guatemala y siempre hay que estar alertas, hay que asesorarse bien. Por acá tenemos la buena asesoría, entonces hay que tener en mente, más adelante damos los números, no para admiradores, no para que la contraten. Entonces, aquí viene lo bueno, lo que todos quieren saber. ¿Y qué pasa si la persona que está obligada a dar esa pensión, que regularmente es el hombre, no paga? ¿Qué pasa? Bueno, entonces hay otro proceso un poquito desgastante también. eh, ¿Por qué? La obligación, primero para que podamos nosotros cobrar ese incumplimiento, tenemos que tener un documento en el cual nos especifique desde qué fecha inició la obligación. Hay mujeres que empiezan a demandar o que exigieron o que su convenio inició, por ejemplo, cuando la niña tenía 10 años. Entonces, yo puedo exigir el cumplimiento a partir de los 10 años. No me puedo ir hacia atrás porque en esos 10 años no había ningún documento que lo obligara. Entonces, a partir de ahí empieza la obligación. Y esa es la importancia de demandar. Por supuesto. Y que, porque hay también, bueno, criterios de todos, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, yo no quiero recibir dinero del papá de mis hijos. Va, está bien, no lo reciban si no quieren, pero Regálenlos. no, establezcanlo. O sea, aunque no lo vaya a Sí, recibir, establezcanlo. ¿Por qué? Porque aquí a 5 años tal vez ya cambió su opinión. claro. Aquí O a la 10 años situación tal vez, económica también. exacto. Y entonces ya puedo hacer un cobro desde atrás, pero porque yo hice el derecho nació desde que yo demandé o desde que firmamos de forma voluntaria. Entonces, primero hagamos que nazca esa obligación. Entonces, luego hay un incumplimiento, digamos que el incumplimiento es de un año hacia atrás, que también es una de las dudas muy comunes. No me ha pagado 2 meses, ¿cómo le hago? Para mí, 2 meses van a gastar más en el proceso judicial que en lo que vayan a sacar de 2 meses, a menos que tengan pensiones altas, porque las existen. Por ejemplo, una pensión de 18,000 no nos pagó 2 meses, ya estamos hablando de ¿qué? 36. Ajá, entonces ahí sí, ya demandemos 2 meses, ¿verdad? Pero pensiones pequeñas, ¿vamos a demandar 2 meses? No, son pensiones pequeñas promedio, esperemos unos 6 el año, para poder, proceder. Que valga la pena, porque al final el Exacto, proceso lo debe de pagar. exacto, exacto. Entonces está la ejecución, em, en la vía de apremio, porque ya tenemos un documento que establezca ese derecho, y entonces ahí vamos a cobrar las pensiones en específicos, en tiempos en específicos. Si a mí me debe un año, entonces yo voy a cobrar ese año. Si dentro de ese año hay pensiones, porque se puede cobrar pensión total y pensión parcial. Parcial. Exacto. Entonces, ¿qué es la parcial? La obligación era 2,000 y él me pagó 1,000 quetzales. En enero me pagó 1,000, pero luego en febrero no me pagó nada y luego en marzo me pagó otros 1,000. Entonces, nos debe 1,000 de enero, parcial, total de febrero nos debe los 2,000, en marzo nos debe solo 1,000, es parcial. Entonces, hay que hacer todo eso. Cobramos el año, ahí, el objetivo es que nos pague la totalidad, que si tiene algo que alguna cuenta que embargar, se le puede embargar, y si están los 12,000, por ejemplo, que estuviéramos demandando, pues que nos entreguen los 12,000. Y si aún así no paga, entonces se viene otro proceso que es penal. Entonces, porque es Ahí ya viene el miedo de todos. exacto, exacto. La pensión alimenticia sí se puede convertir en un delito posteriormente, o sea, el incumplimiento, ¿verdad? Entonces ya se certifica a un juzgado penal por el delito de negación de asistencia económica y que ahí sí tienen que pagar,
siempre y cuando sigan el proceso, porque también de ahí ya las mujeres también cuando vean, ay, qué pobrecito se lo van a llevar preso, qué pobrecita aquí, que mejor no. Entonces, pero media vez sigue el proceso, eh, y que si se sigue ocultando o que no sigue asistiendo a las audiencias, incluso se puede generar una orden de aprehensión. Excelente. Exacto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado a los obligados a pagar porque definitivamente o es por la buena o es por la mala, pero De hay que pagarla porque al final, cuando pasa el tiempo es más complicado pagar una pensión ya, ¿qué les digo yo? 2, 3 años. Y ahí ya se pide por completo. O sea, no es como al inicio, mes a mes. Entonces, mejor, y ahí sí que hacer caso, pagar y al final es para los niños. O sea, no es para otra cosa, es para que sus hijos al final vayan creciendo, se vayan educando. Obviamente, pues yo entiendo a veces la molestia de los padres que dicen, pero es que no lo está usando para eso, ¿verdad? Entonces, pues hay otras acciones que podría tomar y ver la forma de que sí se use el dinero para lo que es. ¿Y qué sucede si la mamá o el papá no tiene dinero para un abogado? ¿Qué podría hacer ahí en ese caso? Bueno, pueden ir a un bufete popular, que ahí les van a apoyar los estudiantes, ¿verdad? Que sí están, aparte que están ahí en el acompañamiento de un abogado, que es totalmente gratuito, o pueden ir también a alguna fundación, que en Guatemala pues hay varias, la más conocida es la Fundación Sobrevivientes, en donde prestan el auxilio para este tipo de procesos. Obviamente pues son el servicio es completamente diferente, pero es igual de efectivo y totalmente gratuito si no se dispone con la capacidad de poder pagar a un abogado particular. Al final sí, gratuito, pero obviamente es más tardado, cuesta, entonces mejor contratar a un experto, siempre lo hemos dicho, experto que conozca el tema. ¿Por qué? Porque si contratamos a una persona que tal vez sí es abogado, pero de repente no se dedica a eso, entonces nuestro proceso puede tardar el triple de lo que tarda un proceso normal, ¿verdad, licenciada? Así es, o no pedir la pensión que realmente se podría pedir, ¿verdad? Puede que una más baja, porque al final el tema con la pensión pareciera sencillo porque es como el derecho está y la obligación está. No es como querés o no querés, tenés que hacerlo. El asunto principal o la dificultad que tiene la pensión es la cantidad que se va a dar, porque que tiene que dar una cantidad, la tiene que dar, pero ¿cuál va a ser esa cantidad? Ahí está el trabajo, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando el obligado no se encuentra en el país? Porque por ahí hemos visto un montón de videos, ¿verdad? Que está en Estados Unidos, se fue y ya no regresó, pero al final tiene la obligación de cumplir. Sí. ¿Qué sucede ahí cuando no están en Guatemala? Bastante típico, ¿cuántos no se van a Ujú. Estados Unidos, verdad? Y dejan a los Ahorita los están regresando, así que si tenían acuerdo, empiecen a pagar. sí, sí. Mira, 2 cosas que hacer, que para mí son bien importantes, llevar a cabo los 2 procesos. Un proceso en el cual, se le fije una obligación a él, independientemente de que esté o no esté en el país. ¿Cómo se puede llevar a cabo ese proceso? Eh, enviando notificaciones a algún familiar, media vez la notificación sea recibida, no ha sido devuelta, pues se toma como que sí la recibió, se le declara rebelde, se lleva todo el proceso, luego una ejecución y luego hacemos el proceso penal de negación de asistencia económica, conseguimos una orden de aprehensión y en el momento que lo van a deportar, Que en el momento que entre al aeropuerto, aquí lo pues esperamos. en el momento que entre al aeropuerto, allá en Torre de Tribunales va a tener Sí, que ir a... ajá, ese es el único objetivo, tener la orden de aprehensión para que algún día va a regresar. Tie Lo tienen vamos a que re esperar con una sorpresa. Sí. Y el otro que va a ser efectivo, porque no nos vamos a porque con tener una orden de aprehensión no le vamos a dar de comer a los niños. No, También los obligados pueden ser los abuelos paternos. Entonces, no okey. están, entonces demandemos a los abuelos paternos. Sí, Ya. ver la forma. De repente ellos sí tienen la capacidad económica para poder darla y al final lo que se pretende es garantizar la pensión del Sí. menor. O sea, no se está buscando estafar a nadie, sino que simplemente que al final se hagan cargo de ese menor que ahí está, que necesita de sus alimentos, necesita de su educación. Y si de repente, un caso hipotético, alguien está cumpliendo aquí con su pensión, padre responsable, no falla, pero se queda sin trabajo.
¿qué pasa? Se queda sin trabajo y ya no puede encontrar trabajo. ¿Qué puede hacer ahí? Él puede pedir una reducción de pensión. ¿Qué pudiera Sí, hacer? bien importante, pueden pedir reducción más no extinción, ¿verdad? Porque el hecho de que yo no tenga trabajo no significa que entonces no voy a pagar Cumplir. porque no tengo trabajo, no. Sí se le considera esa situación que no tiene trabajo y se puede reducir, ¿verdad? Porque si no hay capacidad de pago, tampoco se puede obligar a pagar lo que no se puede, pero no se le va a dejar sin pagar pensión. Entonces, por ejemplo, teníamos fijada una pensión de 1,000 quetzales, no tengo trabajo, entonces lo vamos a reducir a 500 quetzales, pero no lo vamos a dejar en cero. Es, eh, el otro día recuerdo que subí yo un video hablando de esto y me ponían en los comentarios, nadie puede obligar a otro a trabajar. Ah, Por eso está la libertad de trabajo y todo. mm. No, no es eso. Lo que pasa que es prioridad los alimentos del menor de edad. Esas ya son ideas que se están Sí. metiendo en la cabeza. ¿Y cuáles son, según tu experiencia, de todo lo que tú has visto en el tema de pensiones alimenticias, cuáles son los errores más comunes que cometen las personas que piden una pensión alimenticia? Errores comunes que cometen las personas. Bueno, primero, no definen cuál es su presupuesto. La mayoría de personas llega a pedir la pensión y siempre mi pregunta es, ¿usted cuánto quiere? Y me dicen, no sé, yo vengo a que usted me diga Yo quiero cuánto todo. puedo pedir. Sí. Ajá. Entonces, yo siempre les digo, hagan un presupuesto, porque yo Ujú, no les puedo decir cuánto claro. pueden pedir ustedes. Ustedes tienen que decirme a mí cuánto quieren y ya yo les digo, ¿es posible o no es posible? Entonces, uno de los primeros errores es que no se tiene un presupuesto establecido. Segundo, es de que ni siquiera intentan agotar la vía conciliatoria. Es lo que te digo, para mí hay muchísimas ventajas en que sea en una conciliación. El diálogo, ¿verdad? Que siempre se ha dicho. Exacto, exacto. Entonces yo les digo, ya han platicado de esto, ya les he hecho mención, no, que yo no lo quiero, no le quiero ni hablar, que no sé qué. Bueno, está bien, porque también para eso uno está prestando una asesoría y puede ser ese canal de comunicación, puede ser mediador y todo, pero intentemos previo a demandar si hay alguna forma de que podamos establecer de forma voluntaria. Ahora sí, definitivamente no, pues no, ni para qué. Pero considero que eso es de lo más común que no se toma en cuenta antes de demandar. ¿Y si te ha tocado que algún padre demande a una madre por pensión Sí, alimenticia? sí, claro Porque que sí. también es Sí, viable, ¿verdad? sí, y es más común de lo que se cree. Em, hay muchos yo me he fijado en mis videos que muchas mujeres comentan que los hombres son muy irresponsables, que los hombres no Sí. va Es an que la verdad que nosotros en Guatemala sufrimos, pero callamos. sí, exacto, Y en la realidad, porque hay muchos es que al sí. revés, es Ujú. al revés. Yo me asombro cuántos hombres y yo de verdad que soy fiel creyente que sí hay hombres buenos, Sí, no, no, sí hay sí hay hombres hombres, buenos. bueno. Yo no Por soy lo el menos los que 1%. estamos en el set somos buenos. No me consta. No, sí hay bastantes hombres buenos, conmigo han llegado varios, ¿qué es lo que le da pena al hombre? Que le vean llorar, que Exacto. le vean su vulnerabilidad, que crea el machismo que tenemos, ¿verdad? Esa perspectiva que si sos la parte débil de la relación, no sos hombre. Sí, que Ajá, triste. Pero en la realidad hay muchos hombres que ahora, hoy en día, las mujeres nos hemos empoderado más, tenemos cargos ejecutivos en sí. donde ganamos más. Si gana más la mujer que el hombre. Ajá. Y entonces el nivel de exigencia de trabajo de la mujer es más alto, las horas laborales son más altas. La mujer también tiene esa habilidad de poder realizar varias cosas y de dedicarse y ser organizada y todo el asunto. Entonces, quien toma el rol de cuidar a los niños es el papá. Hay muchos papás que su trabajo es salir a las 5 y a las 6 ya están en casa, mientras que la mamá va a llegar 8 o 10 de la noche y entonces el papá está a cargo del niño, que los fines de semana el papá está a cargo del niño. Hay papaluchones. Hay papá, sí, claro que sí, lo hay, y muchas mujeres que ganan más que ellos. Y que los papás se ven encerrados cuando existe un conflicto así, Ujú. porque que primero, qué pena ir a buscar asesoría, segundo, qué pena ir a contar al juzgado que me hacía Exactamente. esto, que soy yo el encargado y todo. Pero si realmente
hay una separación y ellos se van a quedar cuidando a los niños, pues también tienen derecho a que se les pague pensión alimenticia, porque la pensión alimenticia no es solo, la obligación no es solo para el hombre o por la mujer, no está ni siquiera definido por género. Es tanto mamá como papá el obligado, 50-50, pero 50 y 50 en su capacidad económica. Y si tenemos un caso en donde la mujer gana más y es el papá el encargado, pues claro que se puede y totalmente normal. Y que nosotros cuando casamos, pues ahí estamos obligados a poder explicarles ese artículo donde establece que si en dado caso, pues el padre y no puede sustentar a la familia, la obligada es la madre. O en este caso, pues que nos cuenta la licenciada, también la madre tiene la obligación, si él se quedó al final con los hijos y la madre debe de cumplir y él no puede tener trabajo porque obviamente se dedica a cuidar a los menores. O sea, debe de cumplir la madre y toca que demandarlo, o sea, hacerlo por la vía legal. Ahí sí que en Estados Unidos ya se mira mucho, ya los hombres ya no callan en Estados Unidos. Aquí en Guatemala sí, Todavía. todavía falta, pero no. Calladitos. Sí, no, hombre, no hay que tener miedo, hombre. Ahí contáctenos, nosotros tenemos de ahí la discreción y no se le dice a nadie, obviamente, pero sí, ahí sí que es de ambos, tanto para mujeres como para hombres que peleen sus derechos, pues, y que lo obligado al final cumpla, ¿verdad? Exacto. Incluso también cuando sufre alguna enfermedad el hombre y que o un accidente y que entonces quedó discapacitado. Entonces la obligación pasa a ser de la mujer. Y, y si hubiera una separación o un divorcio y el hombre está discapacitado, puede exigirle una pensión a la mujer. Un divorcio express. Tú también ves divorcios express, ¿verdad? Que ahí a los abogados no les gusta que usemos esa frasecita de divorcio express, pero es para explicarle a usted que nos está viendo, pues los abogados ya saben todo esto, o sea, ellos no tienen por qué vernos, sí, pero si nos quieren ver también, ahí se aprende algo. No sabemos de todo. Conforme el tiempo nosotros vamos aprendiendo, conforme estas vivencias que nosotros hacemos, los abogados también van aprendiendo, porque no sabemos de todo, nadie nace con el conocimiento total. Mensaje final para las familias, padres, madres que estén pasando por este tema de la pensión alimenticia. ¿Qué les dirías tú ahí a la cámara de ellos? Bueno, primero es de que tomen conciencia que la pensión alimenticia va a ser para los niños, que es una prioridad mantener protegido a los niños independientemente si su relación como pareja funcionó o no funcionó, los niños van a existir, los niños siempre van a estar ahí y es pues, tener la madurez de que pudieron haber fallado como pareja sentimental, pero no significa que porque fue un mal esposo o una mala esposa, va a ser un mal padre o va a ser una mala madre. Es totalmente diferente y sobre todo pensemos en el trauma que le causamos a los niños. También el tema de que como padres no alimentemos malos pensamientos del otro padre hacia los niños. Siempre hay que proteger eso porque es bien común. Tu papá no me da dinero, tu papá es esto, tu papá es lo otro y a quien estamos haciendo el daño es a los menores de edad. Entonces, tanto nosotros somos los adultos, nosotros somos quienes tenemos que tener la capacidad de poder educar bien a nuestros hijos, de protegerlos de forma, de proteger su mentalidad y no dañarlos con malos comentarios. Resolvamos nosotros el asunto de la pensión y cualquier otro asunto que tengamos y también no va a ser dependiente las visitas o la relación que se tenga el padre que no tenga a los niños con la pensión alimenticia. Que si no me paga, entonces yo no le doy al niño. Eso es completamente diferente, son derechos completamente diferentes. Y cuando hacemos eso, solo estamos haciendo un daño al menor de edad, lo estamos alejando de su figura paterna o materna. Y el niño tiene derecho a relacionarse con ambos, independientemente del dinero que se esté dando o no se esté dando. Y la gente también quiere saber cómo la licenciada inició en TikTok, cómo se te dio, pues al final compartir tus conocimientos con la gente y explicar no solo sobre el tema de familia, en lo que hemos visto que platicas varios temas, cómo fue que se te dio iniciar en la plataforma de TikTok y pues ahora en varias, ¿verdad? Sí, bueno, te voy a contar brevemente un poquito de mi historia. Yo llevo ya 7 años de estar ejerciendo. Inicié en la defensa pública penal.
Entonces yo veía pues todo temas penales, bastante de mi fuerte. Luego me salgo de ahí y siempre me han gustado niñez. Los niños es como todo el tema de niños, la protección hacia ellos, eh, me llevó a ver muchos temas penales de niñez o adolescentes en conflicto con la ley penal. Y posteriormente, como era tanta mi pasión por los niños, entonces me pasé a tema de familia. Empiezo en Instagram, empecé a crear contenido más o menos en el 2021, pero no mucho a la plataforma, Ujú. y era muy eventual la publicación, cómo publicaba contenido, hasta que ya en el año pasado, en el 2024, empecé a utilizar TikTok. Me gustó bastante la plataforma, la gente también formé una comunidad bastante rápido, me recibieron bastante bien. Y pues entonces me gustó, me di cuenta que son temas que les pasa a la mayoría de personas, son temas que la gente entiende fácilmente, ¿verdad? Entonces es lo que decíamos, el contenido es dirigida hacia las personas, no hacia abogados, por eso mi contenido es así, es bien simple, sencillo para que sea un entendimiento. Y pues así fue como empecé, continué con la plataforma y ya lo hice un hábito. Claro. Y ahí estamos a la presente fecha, ya ejerciendo sobre temas familia y penal, que es a lo que me dedico. Y que siempre hay temas, de familia y penal, pues Sí. son muy sonados y al final la necesidad existe aquí en Guatemala. Este es el momento de que, pues yo sé que mucha gente que te está viendo quiere, ¿y cómo hago para contactar a la Linda? ¿Dónde está? ¿Cuál es el nombre de su firma? Es el momento para que tú, pues, puedas darle aquí a la gente tu número de teléfono, tu dirección y para que te puedan contactar, porque yo sé que hay mucha gente que necesita una buena abogada en temas de familia y entonces es el momento para que tú. Claro, muchas gracias. Sí, nuestra firma legal es Viena Legal. Ahí pues somos varios expertos, todos en diferentes temas. En específico el mío, que es familia y penal. Nosotros estamos ubicados en el edificio Géminis 10, en zona 10. Y pues pueden contactarnos. Les voy a dar el número de teléfono que no me lo sé de memoria. Pero ustedes pueden hacer su cita en el 4538-0365. También me pueden seguir en mis redes sociales, en TikTok, que es la plataforma que utilizo casi que a diario y donde más subo contenido educacional y sobre todo para que todos estemos informados como guatemaltecos comunes y pueden encontrar mi usuario como abogada Guatemala. Excelente, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. ¿Algo que quisieras agregar, algún consejito, algo que les quisieras decir aquí a los guatemaltecos? Pues que traten de resolver sus conflictos de forma voluntaria, que busquen una asesoría correcta cuando lo quieran hacer y si definitivamente la forma voluntaria no se puede, pues demanden porque para eso están los derechos, para hacerlos valer, para eso existen los abogados, para eso existe la ley, para que todo se pueda hacer valer independientemente de la situación en la que estén pasando, deben de buscar y resguardar el derecho que le corresponde a cada uno. Muchas gracias, licenciada. La verdad te agradecemos bastante que pues al final hayas aportado ese tipo de conocimientos a la gente. Y usted, si llegó hasta este momento, usted puede decir, ahora yo sé de pensiones alimenticias. Recuerde, lo invitamos a que comparta este contenido que al final pues ayuda a mucha gente, que le dé me gusta, que se suscriba para que a la próxima que subamos nosotros un video, usted pueda ser el primero en verlo. Nos vemos a la próxima. Recuerde comentar a quién le gustaría ver en esta silla. Estamos a la orden, se cuidan, un gusto.